Y bueno, entonces vamos a comenzar. Bueno, en la clase teórica anterior habíamos visto lo que es los conceptos por acá de consistencia, de estabilidad y de convergencia. Y bueno, quedamos que íbamos a analizar por qué uno de los esquemas que habíamos implementado en una de las prácticas se empezaba a crecer la solución hasta, bueno, hasta una magnitud muy grande. Y el esquema que habíamos implementado en esa ocasión era un esquema donde usábamos diferencia central en el espacio y diferencia adelantada en el tiempo. Entonces, recordando de lo que se trataba esa diferencia central, bueno, pues es la coordenada anterior. Ahorita solo estamos trabajando en una dimensión, entonces sería la coordenada siguiente menos la coordenada anterior. Todo eso en el tiempo actual, que sería esta parte de aquí. Y para la parte de la derivada espacial tenemos diferencia adelantada, que sería los valores en la coordenada actual. Y sería calcularlo para el tiempo siguiente. Bueno, está involucrado el tiempo siguiente, que está marcado aquí de color amarillo, y el tiempo actual. De estas variables, entonces, recordando, pues no conocíamos la que involucra el n+1, que es el paso de tiempo siguiente. Y la ecuación que estábamos tratando de modelar era la que está aquí en la parte del inferior, que es la derivada de u con respecto al tiempo más c por la derivada de u con respecto a la coordenada espacial, que es x, y todo eso va a ser igual a 0. Entonces, bueno, ya implementamos aquí los que son los esquemas numéricos. Y vamos, el siguiente paso sería que, pues, para poder analizar esa consistencia de este esquema y ver si se va a crecer o a explotar como lo hizo en esa práctica en la que la solución empezaba a crecer de una manera errática, vamos a tomar los términos que están en amarillos, que son la coordenada actual en el tiempo siguiente, la coordenada siguiente en el tiempo actual y la coordenada anterior también en el tiempo actual. Y vamos a hacer una expansión de series de Taylor. Entonces, bueno, esto ya lo habíamos checado, pero es nada más para no perder el hilo. Entonces, para la coordenada actual tiempo siguiente, la expansión en series de Taylor sería esta. Entonces sería u para la coordenada actual, tiempo actual, más delta t por la derivada de u con respecto a t, más delta t cuadrada sobre 2 por la segunda derivada con respecto al tiempo de u, y bueno, así me sigo, delta t cúbica sobre 3 factorial, que es igual a 6 por la tercera derivada de u con respecto al tiempo. Entonces, bueno, esta es una derivada con respecto al tiempo. Ahora vamos con las derivadas espaciales, que sería esta de aquí, que correspondería a esta de acá. De hecho, bueno, podríamos también enumerarlas. A ver, vamos a ponerle un 2 aquí. Entonces, para expandirla, bueno, sería u en la coordenada siguiente, tiempo actual, que sería igual a u, coordenada actual, tiempo actual, más delta x por la primera derivada de u con respecto a x, más delta x cuadrada sobre 2 por la segunda derivada de u con respecto a x. Y bueno, así me sigo, delta x cúbica sobre 3 factorial por la tercera derivada y así sucesivamente. Y si nos vamos ahora con el tercer término, que está en amarillo en esta expresión de acá arriba, tendríamos, vamos a ponerlo por aquí, es el valor para la coordenada anterior en el tiempo actual. Y eso va a ser igual a u en la coordenada actual, tiempo actual, menos, aquí si recuerdan, en esta parte tenemos un signo negativo para todos los términos que tengan el exponente impar. Entonces todos los términos de esta serie que tengan exponente 1, 3, 5 y 7 van a tener
este signo negativo y los demás van a tener signo positivo. Entonces, bueno, la expansión también iría, o se seguiría la misma lógica que en las otras dos. Y la idea es que, bueno, en algún punto yo pueda sacar que este esquema va a ser equivalente a una serie de derivadas. Ahorita vamos a recordar cómo es que le hicimos. Entonces, a ver, vamos a ir checando las modificaciones que se hicieron desde esta diapositiva a la siguiente. Entonces aquí, para la ecuación 1, se pasó esta variable hacia el otro lado. Entonces se va a pasar restando. Y también, si se fijan, aquí ya está delta t. Lo cual quiere decir que en algún momento yo tuve que, después de que pasé este término de aquí hacia el otro lado, tuve que haber factorizado todas las delta t. Y después de que las factoricé, pasé la delta t hacia el otro lado. Y de esta manera me queda la expresión que está por aquí. Bueno, así como está, parecería que fuera un radical. Entonces, bueno, esto es lo que se le hizo a la primera ecuación. Entonces es que se movió esta variable de coordenada actual, tiempo actual, se movió hacia el lado izquierdo. Estaba sumando, pasó restando, se factorizó delta t y ahora ya aparece aquí en la parte de abajo. Y noten que entonces, vamos a marcarlo de color azul. Esta parte de aquí va a ser igual a esta parte de aquí. ¿Sí? Entonces vamos a hacer lo mismo para la parte de la expresión ahora que está en color rosado. Y bueno, aquí ¿cómo le vamos a hacer? Igual, también aquí había un término, de este lado derecho había un término que estaba sumando, que era este de aquí. Ya se pasó del otro lado restando. Y acá, en la tercera ecuación, pues también se aplicó lo mismo. Entonces, bueno, aquí podemos numerarlas también. Y ahora que tengo esto, lo que puedo hacer es que voy a restar ambas ecuaciones. Entonces, bueno, la operación al final sería la ecuación 2 menos la ecuación 3. Y tengo que, bueno, de alguna manera reacomodar para que me quede lo mismo que tengo acá en esta expresión que está en color rosado. Pero bueno, eso lo vamos a hacer acá en el siguiente paso, para la siguiente diapositiva. Entonces, bueno, quedamos que estábamos atendiendo a esta parte que está en color rosado. Y entonces íbamos a hacer una resta. Y al hacer la resta, a ver, voy a regresarme otra vez para acá. Al hacer la resta lo que va a pasar es que se van a empezar a cancelar todos los términos que vean iguales en ambas ecuaciones. Se van a cancelar. Entonces, podría hacerlo por acá. Una parte, no voy a hacerlo con toda la ecuación. Entonces sería u de i más 1 menos u i menos 1 ¿dónde lo pondré para que se vea mejor? Bueno, mejor lo voy a poner en la ecuación siguiente. A ver, vamos a borrarlo de aquí. Entonces, bueno, quedamos que estábamos restando las ecuaciones 2 y 3. Nada más voy a hacer una parte, les repito, no voy a hacer todo. Entonces sería u de i más 1 menos u de i. Bueno, vamos a ponerle los tiempos. Este es tiempo actual, menos u, coordenada anterior, n, y luego menos por menos daría más u, coordenada actual, tiempo actual, y todo esto sería igual a. Entonces aquí lo que quiero que noten es que va a haber términos que se van a cancelar como este y este. Entonces, bueno, vendrían siendo este término de aquí y este se van a cancelar. ¿Por qué? Bueno, porque son términos iguales y tienen signos iguales. Entonces, al momento de hacer la resta, pues todos esos términos se van a cancelar. Y puedo aplicar yo la misma lógica para todos los demás términos que tengan
signos iguales y que sean iguales también, que sean exactamente iguales. Entonces este término de aquí va a ser igual también a este término de aquí y se van a cancelar al hacer la resta. Por lo tanto, noten que solamente me van a quedar los términos que tengan exponentes impares. Por lo tanto, solo me van a quedar delta x cúbica, delta x quinta y así sucesivamente. Entonces, bueno, voy a seguir haciendo algunas, evaluando la resta solo para que vean cómo es la lógica que se seguiría aquí. Entonces aquí, por ejemplo, tendría delta, igual no lo voy a hacer con todos los términos, delta x por du en dx. Entonces, esto que acabo de poner en la ecuación de arriba es esta parte de aquí. Ahora voy a hacer la resta con este término. Y sería menos delta x por dx. Y lo que va a pasar es que, pues como están estos términos, al final va a ser una suma, menos por menos quedaría más. Y quedaría 2 veces delta x por du dx. Y se aplica la misma lógica para todos los demás términos que tienen el exponente impar. Entonces vamos a continuar aquí. Entonces bueno, esto de aquí es esto de aquí. Y bueno, ya tengo también hecha, ya se evaluó la resta aquí. De hecho voy a ponerlo aquí, resta evaluada. Y bueno, antes de continuar, porque pues como es un tema con bastantes ecuaciones, no sé si esté todo claro hasta aquí cómo se hicieron estas operaciones. Sí, todo bien, profe. Bueno, entonces vamos a continuar. Lo siguiente sería, pues, Sí, todo bien, profe. insisto, tratar de que estas partes que están en rosado, tanto en esta ecuación de aquí como en esta de acá, se parezcan. Y vamos a hacer una serie de manipulaciones algebraicas para que eso suceda. Entonces lo siguiente sería hacer que, bueno, voy a regresarme aquí, una diapositiva. Todos estos términos que están de aquí para acá tienen como factor común 2 por delta x. Entonces, ¿por qué? Bueno, por la razón que les explicaba en la diapositiva anterior, que los términos con signos diferentes entonces iban a sumar. Y bueno, al sumarse pues queda 2 veces ese término. Entonces es 2 por delta x por la primera derivada de u con respecto a x. Luego 2 por delta x cúbica sobre 3 factorial por la derivada cúbica de u con respecto a x y así sucesivamente. Entonces el factor común aquí va a ser 2 veces delta x factor común. Entonces voy a factorizar todos estos términos que están hacia la derecha. Y voy a pasar ese 2 veces delta x hacia el otro lado, hacia el lado que está marcado aquí de color rosado. Y bueno, aquí ya está la expresión. Bueno, aquí debí de haberle puesto que continúan los términos. Igual acá. Acá va a haber más que componen esta serie. Y para que se parezca, para que termine de parecerse lo que tengo aquí a esto que tengo acá, tengo que multiplicar toda esta segunda ecuación, vamos a llamarla 2 aquí, la voy a multiplicar por c. Y de esa manera yo lo tendré idéntico al término que está de color rosa aquí en la parte de arriba, en mi esquema numérico. Entonces, al hacer la multiplicación por c, multiplico todos los términos de la izquierda por c y también todos los términos de la derecha los voy a multiplicar por c. Y si se fijan, ahora esto de aquí, y vamos a marcar esto de otro color. Y esta parte de aquí es igual a esta parte de acá. Entonces, se están sumando. Entonces, siguiendo la misma lógica, pues ahora tengo que sumar estas dos ecuaciones.
Entonces voy a sumar esas dos ecuaciones. Y si sumo esas dos ecuaciones me va a quedar este resultado que está por aquí. Y bueno, a ver si me regreso. Bueno, otra puntualización aquí. De hecho, bueno, solamente voy a escribir el resultado de la suma para los términos de la derecha. Entonces vamos a escribirlos por aquí. A ver, sería igual a du dt más c por du con respecto a x más... Bueno, igual no voy a escribir todos los términos. Voy a escribir solo uno para delta t y solo uno para delta x. Delta t sobre 2 por d segunda derivada de u con respecto a x más c por delta x al cuadrado sobre 2. Bueno, aquí no era sobre 2, aquí me equivoqué. Aquí era sobre 6. Entonces, bueno, ¿por qué? También porque este término de aquí tiene un grado menor en el delta x, porque recuerden que se produjo una factorización. Entonces, todos los términos que estaban originalmente de ese lado, pues, se vieron reducidos en su grado en cuanto a delta x. Y bueno, voy a terminar de escribir aquí entonces d cúbica con respecto a x. Y lo siguiente que voy a hacer es que voy a pasar... De hecho, bueno, este término de aquí lo van a reconocer porque en realidad esto de aquí es mi ecuación original. Si recuerdan, era la derivada de u con respecto a t más c por la derivada de u con respecto a la coordenada espacial, que es de x. Entonces este término que está acá, todo este término está sumando al resto de los términos de la serie. Lo voy a pasar restando. Entonces aquí está, miren, aquí está el término que está restando. Y bueno, el resto de los términos de la serie pues quedaron agrupados. Solo se tomó un término para delta t y solo uno para delta x, y el resto de los términos se escriben con esa notación de O. Entonces para delta t el grado que seguía era delta t cuadrada, delta t cúbica y bueno, así sucesivamente. Pero para la parte espacial, si recuerdan, solamente habían quedado inicialmente exponentes impares para delta x. Entonces estaban 1, 3 y 5. Pero bueno, ¿qué pasó? Se factorizó ese delta x, se pasó hacia el otro lado, y como se factorizó, todos esos términos se redujeron en un grado. Entonces ahora aparece, en lugar de delta x cúbica, delta x cuadrada, delta x cuarta y demás. Entonces el término que seguía en la serie para la parte espacial era delta x a la cuarta. Por esa razón se está escribiendo esta notación en O. Bueno, ¿y a qué llegamos con todo esto? Si se fijan, a ver, voy a regresarme. Si se fijan, entonces, esta parte de aquí y esta parte es la ecuación diferencial original. Entonces lo que en realidad yo estoy buscando aquí con este procedimiento es esa diferencia, es esa resta entre lo que me daría con la resta entre el esquema numérico y la ecuación diferencial original. Y esa resta va a ser igual a todo lo que está del lado derecho de mi ecuación. Entonces toda esta parte que está del lado derecho pues sería el error de truncamiento y sería esa diferencia entre lo que es el esquema numérico, como ya les comentaba, y la ecuación diferencial original que me representa el fenómeno que yo estoy discretizando. Y se supone que ese error de truncamiento pues se va a desvanecer cuando delta t tienda a 0 y cuando delta x tienda a 0. Es decir, sería esto, delta x tiende a 0, delta t tiende a 0.
Entonces, no sé si hasta aquí esté claro el procedimiento. Ok, bueno, vamos a continuar. Tenemos aquí entonces la diferencia entre el esquema numérico y la ecuación diferencial original. Y ahora vamos a considerar la solución exacta, pero nada más para el esquema numérico. Eso Creo que sí, profe. quiere decir que todo lo que yo Sí, meta aquí en el esquema numérico debe ser igual, exactamente igual a 0. Esa es va a ser la solución exacta. Por lo tanto, voy a sustituir yo esta solución exacta aquí, donde dice esquema numérico, en esta parte que encerré entre llaves. Y si hacemos esto, ahora bueno, la solución exacta va a estar representada por esa letra U con la rayita encima. Y bueno, esta parte sería la del esquema numérico. Ya n, ustedes ya saben que es el esquema numérico. Menos la ecuación diferencial original en la solución exacta va a ser igual a, bueno, todos los términos que estaban en la parte del lado derecho. ¿Y qué va a pasar aquí? Este esquema numérico, quedamos entonces que si estamos manejando la solución exacta, tiene que ser exactamente igual a 0. Por lo tanto, todo esto se va a ir y se va a hacer 0. Esa es la razón por la que en la siguiente ecuación ya no ven que aparece la parte del esquema numérico, únicamente ven la parte de las ecuaciones diferenciales y la expansión de Taylor, perdón. Entonces, bueno, bueno, aquí lo único que se va a hacer es que en el lado izquierdo de mi ecuación tengo la solución exacta para la ecuación diferencial original, que sería esta parte, y la tengo negativa. Sí, adelante. Ok, gracias. Entonces, a ver. Creo que me había quedado a partir desde aquí, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces les estaba platicando que esta es la ecuación. Profe, eh, Se va a considerar la creo solución que tiene exacta su para mi esquema micrófono apagado. numérico. En esa solución exacta debe ser exactamente igual a 0, que es lo que representan estas líneas que están aquí. Y lo que va a pasar es que en la ecuación que yo tenía en la diapositiva anterior, de hecho, bueno, vamos a numerarla para Sí, tener un poco más de formalidad. Vamos a decir que esta es la ecuación. La ecuación 4 entonces la vamos a reemplazar con todas sus soluciones exactas. Y bueno, vamos a decir que esta es la ecuación 4a. Si hacemos eso, quiere decir que la parte del esquema numérico de esa ecuación, de esta ecuación 4a, pues como tiene que ser exactamente igual a 0, se va a cancelar. Entonces todos estos términos que están en naranja se van a cancelar. Y me quedaría únicamente este término de aquí y bueno, los demás términos que estaban del otro lado. Entonces, bueno, si se fijan, esta va a ser mi ecuación diferencial original. Le voy a poner aquí E, D, O. Ustedes ya saben qué significa que esa es la ecuación diferencial original. Aparece como negativo por el mismo procedimiento que veníamos haciendo. Pero para cambiarlo a positivo, todo esto lo vamos a multiplicar por. Entonces le vamos a cambiar aquí el signo. Y bueno, queda a la manera como está acá. Vamos a decir que esta es la ecuación 4b. Y bueno, aquí esta sería la ecuación 4b. Y voy a despejar este término de aquí. A ver, ese sería el primer término. Sería la primera derivada de u con respecto al tiempo. Lo voy a despejar. Quiere decir que este término en amarillo lo voy a poner del otro lado. Está sumando, pasaría restando. Sería este término de acá abajo. Y bueno, vamos a decir que esta de acá sea
la ecuación 5. Entonces esta de aquí, 5. Y los términos ahora que contengan delta t y delta x los vamos a agrupar dentro de esa notación de la O. Entonces la notación de la O ya tiene todos estos términos para la parte del tiempo desde delta t cuadrada en adelante. Y para la parte espacial tienen desde delta x cuarta hacia adelante. Ahora voy a meter esto, bueno, debí de haberlo encerrado desde el término negativo. Lo vamos a meter aquí. Y bueno, el resultado va a ser este de acá. Ahora, si se fijan, el término más preponderante en la serie de las derivadas temporales es delta t. Y el que tiene más importancia en la serie de la parte espacial es delta x cuadrada. Recuerden que esos son los términos que más me impactan al momento del error. ¿Por qué? Porque yo estaría considerando que delta x es pequeño. Y si se eleva a una potencia más grande, pues ese término se va a hacer todavía más pequeño. Bueno, aquí ya tenemos ahora sí estos términos agrupados en esta sola notación de O. Y vamos a derivar toda esta ecuación con respecto al tiempo. Entonces le vamos a aplicar este operador que está aquí, de derivada con respecto al tiempo a toda esta ecuación. Por lo tanto, cuando yo le aplico, por ejemplo, el operador de derivada con respecto al tiempo, la segunda derivada con respecto al tiempo, que sería esta parte de aquí, y luego siguiendo del otro lado de la ecuación, estoy acá, quedaría menos c por la derivada con respecto al tiempo de la derivada con respecto de u con respecto a x, más la derivada con respecto al tiempo del término de las o's. Entonces, simplificando, bueno, voy a simplificar esta parte, lo voy a reescribir como la segunda derivada de u, primero con respecto a x y luego con respecto al tiempo, más la notación de las o's. Entonces, ¿qué pasó ahí con la parte de la notación o esos términos que estaban agrupados acá? No, pues no cambiaron de orden, si se fijan. Entonces, no se le afectó a esta notación, por la razón de que, bueno, este término de la derivada con respecto al tiempo, solo, digamos, va a afectar a las derivadas que están contenidas aquí adentro. En realidad no afectaría al delta t, porque el valor delta t es constante. Entonces, tenemos una constante multiplicando a una derivada. Por lo tanto, pues esa constante no cambiaría de orden, entonces seguiría exactamente igual. Es como si esa delta de derivada con respecto al tiempo no le afectara a este término de aquí. Entonces, como pueden ver, pues se quedó exactamente igual. Y voy a reescribir esta parte de aquí. De hecho, vamos a ponerlo aquí con una nota. Vamos a reescribir este término de ahí. Es como si fuéramos a factorizar la derivada espacial. Entonces vamos a sacar la derivada con respecto a x de ese término. La vamos a sacar del paréntesis. Y quedaría de esta manera como menos c por la derivada con respecto a x de la derivada de u con respecto al tiempo. Más, bueno, los términos de la o. Y bueno, vamos a seguir enumerando las ecuaciones. Entonces, esta de acá abajo sería la ecuación 5a. Esta, bueno, sería la ecuación 6. Ya es una ecuación que estamos aplicando de derivada. Bueno, esta todavía de aquí sería la ecuación 6. Esta de aquí vamos a decir que sea, y esta de acá vamos a decir que es 6b. Entonces, bueno, para seguir siendo consistentes con las notaciones, acá tendríamos 6b. Y este término de color de rosa, ya conocemos digamos, la equivalencia. Entonces lo que vamos a hacer es una sustitución. Nada más voy a regresarme por acá para que vean. Bueno, sería la ecuación 5a.
Nada más para llevar un orden aquí. Entonces esta sería la ecuación 5a. Voy a entonces a meter esta ecuación 5a, la voy a meter aquí en 6b. Y el resultado sería esta ecuación número 7. Entonces si se fijan, esto de acá ya está metido aquí. Y hay que aplicarle entonces la derivada con respecto a x a todo este término que voy a marcar de color azul. Lo tenemos que derivar con respecto a x. Entonces, bueno, para seguir marcando las ecuaciones, la siguiente sería la ecuación 7a. Entonces, bueno, lo único que se hizo en la ecuación 7a fue repartir digamos, expandir la suma. Se está aplicando el menos c, es una multiplicación de menos c por la derivada con respecto a x por cada uno de estos términos que tengo adentro de esta suma, que serían dos términos. Entonces, bueno, aquí está, este sería el primero y este sería el segundo. Nada más que aquí hay un detalle. Menos c por derivada con respecto al espacio. Bueno, aquí faltó multiplicarlo por este término de aquí. De hecho, vamos a marcarlo. Faltó multiplicarlo por un menos c. Y bueno, quedaba acá todavía este término que contiene a las O's. Vamos a simplificar aquí todavía lo más que se pueda. Entonces, este término, de hecho vamos a enumerarlos también para que no nos hagamos bolas. Este primer término, este término 1, quedaría como menos c por menos c, quedaría c cuadrada. Y luego si se deriva con respecto a x, la derivada de u con respecto a x, pues quedaría ahora la segunda derivada. Que bueno, la simplificación abajo. Sería, bueno, esta parte de aquí antes de simplificar. Sería el término 1, término 1. Y luego, ¿qué va a pasar con este término 2 que estoy derivando con respecto a x, este término de las O? Pues de igual manera no le va a pasar absolutamente nada, no se va a alterar el orden ni de delta t ni de delta x cuadrada. Entonces seguiría exactamente igual. Y se combinaría con este otro término que vamos a llamarle el término 3. Y bueno, esos dos términos combinados quedarían aquí. Entonces, bueno, es como si no le hubiera pasado nada. Sigue estando este error de truncamiento que depende de, bueno, está en el orden de delta t y de delta x cuadrada. Y bueno, toda esta simplificación da como resultado esta ecuación de aquí. De hecho, bueno, vamos también a marcar estas ecuaciones como 7 y 7c. Ya tengo entonces ahora la segunda derivada de u con respecto al tiempo. Entonces, bueno, a ver, para retomar lo que empezamos haciendo, aquí tenemos el esquema numérico. Vamos a marcarlo también. Este es el esquema numérico, n, y esta de aquí es mi ecuación diferencial original. Y recuerden que estábamos tratando de buscar la diferencia entre el esquema numérico y la ecuación diferencial original. Y nos daba todo esto que estaba del lado derecho de la ecuación.
Entonces, todo esto que está del lado derecho de esta ecuación es la diferencia entre el esquema numérico y la vamos a denotar con una epsilon t, que sería esta ecuación que está acá en la parte de abajo. A ver, vamos a seguir con la numeración. Bueno, vamos a decir que esta es la ecuación 8. ¿Y qué aparece aquí en esta ecuación 8? Aparece la segunda derivada de u con respecto a la tercera derivada de u con respecto a x cuadrada y bueno, el resto de los términos de o. Y lo que se va a hacer es que se va a decir que aquí en este término, de hecho también vamos a numerarlos. En este término 1, yo voy a meter todo esto. Lo voy a meter aquí. Entonces, bueno, es una simple sustitución. Y al momento de hacer esa sustitución, a mí me va a quedar el resultado que está acá en esta ecuación. De hecho, también vamos a enumerarla. Sería la ecuación, vamos a ponerle como la ecuación 8a. Entonces, si se fijan acá, este error de truncamiento, este epsilon t, queda solamente en funciones de lo que son, bueno, en los términos que aparecen aquí, solo aparecen, digamos, términos con respecto a las derivadas espaciales y aparece esta O. Y bueno, acá seguimos teniendo esta ecuación. A ver, ¿cómo la habíamos numerado por acá? Sería la ecuación 8a. Esta es la ecuación 8a, donde tenemos ese error de truncamiento, que sería c cuadrada por delta t sobre 2 por la segunda derivada con respecto a la coordenada espacial ahora, por ese reemplazo que hicimos, más c por delta x cuadrada sobre 6 por la tercera derivada de u con respecto a x cúbica, más los términos de la o. Y entonces, lo que vamos a hacer ahora sería lo siguiente. A ver, ¿dónde esta ecuación? Bueno, la vamos a marcar con un asterisco. Esta ecuación de aquí sigue siendo esa misma ecuación que yo marqué con este símbolo. La diferencia es que, bueno, aquí, bueno, aparecieron otros términos, que era lo del esquema numérico, pero si consideramos la solución exacta, pues todos estos se van y solamente me quedaría esta ecuación, que es la ecuación diferencial original. Y del otro lado me queda lo que yo encontré en la ecuación 8a, entonces bueno, aquí también vamos a ponerlo para que quede asentado. Esto sería la parte de 8a. Y la ecuación de las O ya cambió, si se fijan. ¿Por qué razón cambió? Aquí, bueno, si se fijan, se aparece este término de aquí. Vamos a marcarlo con un 1. Y aquí también vamos a ponerlo con un 1. Y este término 2 de la ecuación 8a ya no aparece acá, pero aparece adentro de la notación de las O. Si se fijan, originalmente el término era delta x cuarta, y es como si este término segundo se hubiera metido ahí en la notación de las O, y queda delta x cuadrada, que sería este término de aquí. Entonces este término 2 ahora se metió acá. Por lo tanto quedó esta ecuación con el asterisco ya quedó reducida de esta manera. Y a esta ecuación se le llama ecuación diferencial modificada. Todo el procedimiento que hicimos fue para obtener esta ecuación. Esta ecuación se le llama ecuación diferencial modificada para el fenómeno de convección y difusión. Y el término o el coeficiente sería, de hecho vamos a marcarlo también. El coeficiente de difusión sería este por delta t sobre 2.
Pero bueno, al final de todo este procedimiento llegamos a que sí, este coeficiente es negativo y eso va a implicar que en realidad se esté modelando un fenómeno de explosión. Esa es la razón, ya para acabar este procedimiento, esa es la razón por la cual, si recuerdan, me parece fue en la primera práctica en la que estuvimos haciendo esa práctica, en la que, bueno, por más que corríamos la solución, pues a veces pues seguía creciendo. Había un caso en el que la solución crecía y luego decrecía y luego volvía a crecer. Pero esta es la razón por la cual teníamos ese caso en la que la solución no paraba de crecer, pues es porque representa una explosión. Este término o este coeficiente negativo representa una explosión. Esa es la razón por la cual pues la solución seguía creciendo de manera indefinida y por la cual, esta es la razón por la cual entonces esquema de diferencia central es inestable. Pero bueno, llegamos a esta conclusión con todo este procedimiento de la ecuación diferencial modificada. Entonces, bueno, solamente vamos a llegar hasta aquí por esta sesión. Ya nada más para cerrar, no sé si tengan alguna duda o pregunta de todo este procedimiento. Ah, ok. Mira, ahí para lo que hubiera pasado es lo siguiente. Si por azares del destino, digamos, tú hubieras escogido otro esquema que no fuera el de diferencia central y tú aplicas este procedimiento, quizá te hubiera quedado este término de difusión positivo. Entonces, en ese caso que te hubiera quedado un término de difusión positivo, si recuerdas, teníamos una condición inicial de esta De mi manera. parte no, profe, creo. Entonces, lo único que hubiera pasado ahí es que, pues, se hubiera visto algo así, o sea, que la solución se fuera propagando hacia la derecha Profe, ¿cómo cada vez está más, o cómo es la en el caso explosión o de que cómo? hubieras No obtenido un entendí eso. coeficiente positivo. Sí, eso Va, en el ese caso sí término hubiera sido negativo, estable. Si hubiéramos obtenido explosión, o sea, este ¿cómo está? coeficiente que encerré en azul, si hubiéramos obtenido positivo hubiera sido estable. Pero como lo tenemos negativo sería inestable y es por esa razón que es como si se estuviera modelando un fenómeno de explosión. Porque si recuerdan, bueno, voy a tratar de dibujarlo aquí, igual no va a quedar muy bien. Si recuerdan se iba haciendo algo así y la magnitud iba creciendo cada vez más. Entonces, bueno, es como si se estuviera ocurriendo una explosión ahí. Bueno, sí, de nada. ¿Alguien tiene alguna otra duda o comentario? Y, y por ejemplo, ¿eso sería estable, profe? Ujú. Bueno, entonces, pues le vamos a dejar hasta aquí por esta sesión y entonces nos veríamos de nuevo hasta la siguiente semana, el día martes. Que tengan buen fin de semana. Gracias. Ah, ok, sí, sí, sí. Ah, ok, ya, profe. Sí, gracias. No, yo no, profe. No, profe, de momento no. Sí, nada más permíteme cortar por aquí la grabación y ahorita platicamos. Es profe igualmente. Gracias, Hasta profe. luego, Igual, buen profe. fin de semana.
Profe, ¿sí me escucha? Sí, está bien.